Right, we've gone back to Mark again. Así que volvemos ahora al Evangelio de Marcos. We're exactly halfway through the Gospel, the beginning of chapter 9. Estamos a mitad del camino de este Evangelio en el capítulo 9. And the scripture is from verse 1 to verse 29. Y la escritura es del versículo 1 al versículo 29. Okay, let's read that. I'll read it to myself, and if Enrique would read it in Spanish. Yo leeré en español y él lo hará para sí mismo en inglés. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amen. Right.
So we start actually from verse 2, Así que hemos comenzado casi desde el versículo 2 and it's a famous passage about the transfiguration. y es un pasaje famoso que nos habla acerca de la transfiguración. We can imagine that the disciples must have been very shocked. Podemos imaginarnos, ¿no?, que los discípulos podrían haber estado muy sorprendidos, Because this is the first time they've seen Jesus as God. porque esta fue la primera vez que ellos vieron a Jesús como Dios. They possibly thought that the three of them had been taken away for leadership training, maybe. Ellos pensaban que ellos habían sido tomados con Jesús a ese monte para una sesión de entrenamiento. And Jesus takes them up a mountain, Y Jesús los llevó a ese monte and before their eyes, his face changes. y delante de ellos se transfiguró, su cara cambió. This must have been quite a traumatic experience for them. Y quizás pudiera haber sido una experiencia traumática para sus discípulos. So we get the title for today, Así que obtenemos el título aquí para hoy. it's very simply Jesus on the mountain and Jesus off the mountain. Y es muy simple. Habla acerca de Jesús en el monte y Jesús bajando del monte. So we can imagine it as these three disciples had been away for this special time. Y nos podemos imaginar como estos tres discípulos que habían salido con Jesús para este tiempo And they've experienced the glory of God shining through him. y experimentaron y vieron la gloria de Dios resplandeciendo sobre Jesús. And then after this short time is finished, Y después de que este tiempo corto terminara, they come back down the mountain, bajaron del monte and within moments y en momentos they're called back to duty. fueron llamados a la rutina. It's like the Monday morning after a wonderful Sunday in church. Es como un lunes por la mañana después de un gran domingo en la iglesia, Where maybe God has been doing some mighty things among the people. donde Dios quizá haya estado haciendo grandes obras sobre las personas And now it's back to work as usual. y ahora es vuelta a la normalidad, al trabajo como de costumbre. So what are we supposed to learn from the short passage of them on the mountain? Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender de este pequeño pasaje de Jesús en el monte? We learn that Jesus is the object of our worship. Aprendemos que Jesús es el objeto de nuestra adoración, Because when we behold him, porque cuando le miramos a Él, the natural response is to worship him. nuestra respuesta natural es de adorar. And this worship is a kind of secret worship. Y esta adoración es una especie de adoración secreta. It's something that only God himself can reveal to you. Es algo que solamente Dios te puede revelar a ti. You can't be taught how to worship. Tú no puedes ser enseñado a cómo adorar. It's like when you come out of this wonderful experience, Es como cuando tú sales de esa maravillosa experiencia que has tenido, you just know how to worship him. simplemente sabes cómo adorarle a Él. So these three disciples got a glimpse of the divinity of Jesus. Así que estos tres discípulos tuvieron una mirada, una vista de la divinidad de Jesucristo. Now if we go to the Bible, Ahora, si volvemos a la Biblia, about 1,500 years before, unos 1500 años antes, on Mount Sinai, en el monte Sinaí, we see that God came down. vemos ahí que Dios bajó. There was a cloud Había una nube and a voice, y una voz. and the voice of God was terrifying. Y la voz de Dios era algo terrorífica. They even said to Moses, "Don't let him speak to us again." Incluso el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no permitas que nos hable de nuevo. Moses ascended the mountain, Moisés ascendió al monte,
and asked God to show him his glory. y le pidió a Dios que le mostrara su gloria. We call it the presence of God. Nosotros le llamamos la presencia de Dios. There's beauty, magnificence, and majesty. Hay belleza, magnificencia y majestad. It can also be weighty. Y también puede que haya peso. It's now Moses is asking God to show him his weightiness. Es como si Moisés le pidiera a Dios que también le mostrara su peso. But God says to him, Pero Dios le dijo a él, no one can see my face and live. nadie puede ver mi rostro y vivir. Stand in the rock, he says. Le dijo, quédate ahí en la roca. I'll put you in the cleft. Yo te pondré en la abertura de la roca, una especie de abertura, ¿sí? Hendidura. And you will be protected. Y ahí es donde vas a estar protegido. But now we don't need a cleft in the rock. Ahora nosotros no necesitamos estar en la hendidura de la roca, Jesus is the cleft in the rock. porque Jesús es la hendidura que nos coloca en la roca. We are protected in him and by him. Y hoy somos protegidos en Él y por medio de Él. Now I've referred to this scene with Moses, Ahora yo me refiero a esta escena de Moisés, but this scripture in Mark is not Mount Sinai again. me he referido a esa otra escena de Moisés, pero aquí la escena no es el monte Sinaí, la que vemos en el Nuevo Testamento, Because Jesus is greater than Moses. porque Jesús es mayor que Moisés. And we might want to know why Moses and Elijah should appear there too. Y uno se puede preguntar por qué en la transfiguración se aparecieron también Moisés y Elías. Because Moses represents the law Porque Moisés representa la ley and Elijah represents the prophets. y Elías representa a los profetas. Now Moses' face would reflect the glory of God. Ahora, la cara de Moisés reflejaría la gloria de Dios. A bit like the sun shining on a mirror. Es como el sol que resplandece o brilla en un espejo. But this radiance that comes from Jesus Pero esta radiante, este brillo que salía de Jesús, it comes from directly within him, esto salía no como un reflejo, sino directamente dentro de él, straight on to the disciples. que surgía para que los discípulos pudieran ver. Because it says in Hebrews chapter 1 and verse 3, Porque dice en Hebreos, what chapter, sorry? chapter 1 and verse 3, Capítulo 1, versículo 3. you don't need to read it. It says, the sun radiates God's own glory, No necesitas leerlo, pero que dice ahí que el Hijo refleja su propia gloria and expresses the very character of God. y expresa el carácter mismo de Dios. So this is different from what happened on Mount Sinai. Ahora, esto es diferente de lo que pasó en el monte Sinaí. And because we are in the cleft of Jesus, Y ahora, porque nosotros nos encontramos en esa abertura con Jesús, we can now behold his glory. ahora nosotros podemos contemplar su gloria. The second thing that never happened on Mount Sinai Y la segunda cosa que no ocurrió en el monte Sinaí, the glory of God was contained in the cloud. la gloria de Dios está ahí contenida en la nube. It was also deadly. Era algo también mortal. And Israel and even their animals were forbidden to go and touch the mountain. Aún los animales les era prohibido de subir y acercarse a ese monte. And God answered Moses with thunder
and came down. Y Dios respondió a Moisés con un trueno y bajó. In contrast, Ahora, en contraste a esto, the Bible says again in Hebrews, la Biblia vuelve a decir en Hebreos, in chapter 12, verses 18 to 24, en el capítulo 12, versículos del 18 al 24. does somebody want to read that? ¿Alguien quiere leer eso? It's Hebrews 12, verses 18 to 24. Hebreos 12, del 18 al 24. I think it's important we read that. It's Es right. importante que podamos leer este pasaje. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. I like in the last verse, verse 24, Me gusta en el versículo 24, en el último versículo, a short line that says, una línea corta que dice it speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance, que habla acerca del perdón en vez de la venganza, like the blood of Abel. como la sangre de Abel. Because Jesus was there, there was safety. Y porque Jesús se encontraba allí, había seguridad, estaban seguros. So in this era now we live in, Ahora, en la era que nosotros vivimos ahora, I think we continually need a fresh revelation creo que también necesitamos una revelación continua of the awesomeness of God's presence. de la asombrosa presencia de Dios. And fortunately, Desgraciadamente, we haven't come to a mountain, we've come to Jesus. Afortunadamente no hemos llegado a un monte, hemos venido a Jesús, Who didn't come to destroy us. que no vino para destruirnos. And we can imagine how Peter, James and John must have felt Y podemos imaginarnos cómo se deberían haber sentido Pedro, Peter, James and John, Santiago y Juan, because they would have known from their background porque ellos deberían haber conocido del trasfondo del monte. what would have happened if you saw the face of God. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran visto la cara de Dios? And they knew they were in God's presence now. Y sabían que ahora se encontraban en la presencia de Dios. They must have been expecting fire to come down to consume Y them. quizás hubieran estado esperando que el fuego descendiera del cielo y los consumiera. And I understand that Peter was so scared, Y entiendo que Pedro estuviera tan espantado he just spoke the first thing that came into his head. y que habló lo primero que le vino a la mente And he said, let's build 3 tabernacles. y dijo, hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos, Or 3 shelters. o 3 protecciones. And I often wondered, why did he say that? Y me pregunto a menudo por qué diría él eso. But I don't have a Jewish background. Pero yo no tengo un trasfondo judío. Peter did, and he knew what the consequence of seeing God's face meant. Sí, pero Pedro sí tenía
trasfondo y sabía lo que significaba ver el rostro de Dios. He'd seen Jesus' face Él vio el rostro de Jesús and was compelled to worship, y compelido a adorar, he needed a shelter. pero él de alguna manera creía necesitar una protección. So he thinks, let's bring 3 shelters. Así que pensó, construyamos 3 enramadas. One for Jesus, one for Moses, one for Elijah, Una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías, and they would be safe. y así estarán a salvo. But now here comes the voice from heaven. Pero ahora viene la voz del cielo, This is my son in whom I love. y esa voz que dijo, este es mi hijo a quien amo. Don't be afraid of him, listen to him. No tener miedo de él, sino escucharle. In Jesus' ministry, this is the second time they heard the voice. En el ministerio de Jesús, esta es la segunda vez que oyeron la voz de Dios. The first was at Jesus' baptism, La primera fue en el bautismo de Jesús, and now here again on the Mount of Transfiguration. y ahora otra vez aquí en el monte de la transfiguración. They must have thought, why didn't we die? Ellos deberían haber pensado, ¿por qué no hemos muerto? But Moses and Elijah had gone, and now only Jesus is left there. Pero después de eso, Moisés y Elías se fueron y solamente se quedaron con Jesús. Now the difference between this mountain and the previous mountain Ahora, la diferencia que hay entre este monte y el monte anterior, Sinaí, is that Jesus isn't the God on the other side of the mountain. es que Jesús no se encuentra al otro lado del monte. He is the bridge over the valley to this God. Él es el puente que nos une a Dios. He is the bridge. Él es el puente, He is the tabernacle. Él es el tabernáculo, He is the great high priest. Él es el gran sumo sacerdote, He's also the sacrifice. es también el sacrificio. He is the whole thing. Él es todo. And he is the door and the key. Y Él es la llave y la puerta. And the presence of God is ushered in worship, not death. Y la presencia de Dios se manifiesta en adoración, no en muerte. And they were enveloped by this presence. Y ellos se fueron envueltos en esta presencia. And finally, God spoke of the love he had for his son. Y finalmente se oyó a Dios hablar acerca del amor que tenía a su hijo. That's the gospel. Ese es el Evangelio. But one of the things I really love here, Pero una de las cosas que realmente me encanta de esto, in spite of all these great things that Jesus is, a pesar de todas las grandes cosas que Jesús es, the world can't find him. el mundo no le puede encontrar. Jesus needs to come and invite you in. Jesús necesita venir y invitarte a que vengas a Él. And I believe that is something that happens to every born-again Christian. Y yo creo que eso es algo que le ocurre a todo nacido de nuevo. It can be something miraculous, Puede ser algo milagroso, or it could be just a tenderness in the heart, puede ser tan solo una ternura en el corazón, or it can be from reading his word. o puede ser por medio de leer su palabra. But that's why he is the key. Pero por esa razón Él es la llave, Because whichever way you find him, he has to unlock it. porque donde quiera que tú le puedas encontrar, Él tiene que abrir la puerta. So now, after this awesome experience, Ahora, después de esta experiencia awesome, Asombrosa. no es asombrosa, es... Maravilloso. No, tampoco. Awesome es Awesome. negative. no, No. exhilarating, wonderful Bueno, experience. después de esta experiencia maravillosa, They come down the mountain. bajaron del monte. At Sinai, Moses came down the mountain, En el monte Sinaí, Moisés bajó del monte and the children of Israel had fallen into sin and idolatry. y vio que los hijos de Israel habían caído en la idolatría y en Worship, pecado.
worshipping a golden calf, and they became so corrupted. Adorando a un becerro de oro y se corrompieron tanto. That here these 3 disciples come down from the mountain, Pero aquí los 3 discípulos bajaron del monte, built up and encouraged, habían sido edificados y estaban muy animados. but there's a problem waiting for them. Pero había un problema que les esperaba. A young boy needed deliverance. Un joven, un niño joven, necesitaba liberación. I don't know how long they had been gone for, Yo no sé cuánto tiempo habían estado en esa situación, but the people were impatient for Jesus to come back to ministry. pero la gente estaba impaciente de ver de nuevo a Jesús ministrándoles. So we see that the mountaintop is only a glimpse of heaven. Así que vemos que esa cúspide del monte es como una mirada al cielo. We can and should visit that place, Nosotros debemos y podemos visitar ese lugar, but we can't live there pero no podemos vivir siempre allí, because we still live here porque todavía vivimos aquí abajo and there's work to be done. y hay trabajo por hacer. Then Jesus tells them, tell no one. Y Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. I honestly believe it's just because he knew they wouldn't believe him. Y honestamente yo creo que era porque ellos no le iban a creer. This is a foretaste of the resurrection. Esto es un pequeño adelanto o gustar la resurrección. It's just a glimpse. Es simplemente una mirada. Now there is the work of the cross and the way of the cross. Ahora, tenemos aquí la obra de la cruz y el camino de la cruz. The work of the cross is what allows us to come to know Jesus as our Savior. La obra de la cruz es lo que nos permite de llegar a conocer a Jesús como nuestro Salvador, Which is the justification we receive. lo que es la justificación que recibimos. But the way of the cross is what changes us, Pero el camino de la cruz es lo que nos cambia, the sanctification. la santificación. But it has to start with the work of the cross. Pero debe comenzar con la obra de la cruz. And then there's this conforming process. Y luego está ese proceso que nos conforma. Towards the end of the passage, Peter asks a question. Al final de este capítulo vemos a Pedro hacer una pregunta. Why do the teachers of the law say that Elijah must come first? ¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? But in chapter 8, Jesus has already said Pero en el capítulo 8 Jesús ya había dicho he must suffer and die. que él debería sufrir y morir. And there Peter said, no, that's not the way to power. Y Pedro dijo, no, eso no lo haga, eso no es el camino al poder. He says, you don't need to die. Tú no necesitas morir. Elijah's been here, so you can come now as king. Elías ya ha estado aquí, así que tú puedes venir ahora como rey. And then Jesus confirms it. Y Jesús lo confirma. Jesus says Elijah has come. Y dijo, Elías ya ha venido. But as we know, he's referring to John the Baptist. Pero como nosotros sabemos e interpretamos que se estaba refiriendo a Juan el Bautista, Who is the new Elijah. que era el nuevo Elías. He has come, he has suffered and he has died. Él ha venido, ha sufrido y ha muerto. But Jesus, as we know, wasn't just going to lead Israel out of slavery like Moses. Pero Jesús, como sabemos, no iba a sacar a Israel de la esclavitud política. He came to deliver everyone from sin and death. Él vino para liberar a todo el mundo del pecado y de la muerte. And to achieve that, he knew he had to die. Y para lograr eso, él sabía que él tenía que morir primero. And Jesus replies, Y Jesús dice aquí, O foolish generation. oh generación insensata. And somehow I think he's talking to all of us. Y de alguna manera yo pienso que nos está hablando a todos.
And here is a challenge, I think, for us. Y aquí hay un desafío para nosotros. There has to be some suffering in our program for our lives. Debe haber un sufrimiento en nuestro programa de nuestras vidas, Just like it was with Jesus. como también lo hubo en la vida de Jesús. But will this suffering draw us closer or will it push us away? Pero ese sufrimiento nos acercará a Jesús más o nos apartará de él. I think if we look at the parable of the sower, Ahora, yo creo que si miramos a la parábola del sembrador, you get the seed planted on the good soil, tú ves que la semilla fue plantada sobre el terreno bueno and you get the seed planted in the thorny soil. y también ves la semilla que cayó en espinos, Where it chokes out the life of God. donde ahogó la palabra de Dios. So according to what's in our heart, Así que de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, even after salvation, y aún incluso después de la salvación, we must make sure that our hearts remain secure in Christ. debemos asegurarnos de que nuestros corazones están asegurados en Cristo And that we draw closer, not go further away. y que nos acercamos a Él, no que nos alejamos de Él. It should also make us more compassionate to other people También nos debe hacer más compasivos hacia los demás and more in love with Jesus. y más enamorados de Jesús. And he had to suffer to achieve greatness. Y Él tuvo que sufrir para lograr la grandeza. And so will we. También nosotros. So now we move on to the deliverance. Así que ahora nos movemos acerca de la liberación. Why couldn't the disciples cast out the demon in the boy? ¿Por qué no pudieron los discípulos liberar a ese joven del demonio? Because they hadn't learned this process of paying a price. Porque no habían aprendido este proceso de pagar un precio. A life of prayer and maybe fasting. Una vida de oración y quizás de ayuno. The little things that from time to time we need to do in our walk. Aquellas pequeñas cosas que de vez en cuando debemos hacer en nuestro caminar. So they had no power to do the job. Así que ellos no tenían el poder para hacer esa obra. The boy's father acknowledges his own weakness. El padre del joven también reconocía su propia debilidad. And he even confesses that to Jesus. Incluso lo confesó a Jesús. Help my unbelief. Ayuda a mi incredulidad. But the word help Jesus likes. Pero la palabra ayuda, The word help Jesus likes. pero la palabra ayuda, Dios a Jesús le gusta oírla. Because Jesus came to help the people that needed help. Porque Jesús vino para ayudar a las personas que necesitaban ayuda. And you get some people that even before they meet Jesus, Y aquí tienes a algunas personas que aún incluso de encontrarse con Jesús, they think they are holy. piensan que son santas. It's like the tax collector and the Pharisee in the synagogue. Es como el republicano y el fariseo en la sinagoga. Who was justified? ¿Quién fue justificado ahí? It was the tax collector, not the Pharisee. Fue el republicano y no el fariseo, el publicano. God doesn't dismiss small doubts and fears. Dios no Reject. no rechaza las pequeñas cosas, But he does reject arrogance pero sí rechaza la arrogancia and self-assurance. y la confianza en uno mismo. Right. So if this is the way that we are following Jesus, Ahora, si esta es la forma en la que estamos siguiendo a Jesús, you have to give him your most precious things. tienes que darle tus cosas más preciadas. He might not take them, Quizás no las reciba, no las coja, but you need to demonstrate that you are prepared to sacrifice all for Jesus. pero debes demostrar que estás dispuesto a sacrificar todo por Jesús. For me, when I got saved, Para mí, cuando yo me fui salvo,
I gave him my music and my drums. Yo le di mi música y mi batería. I said, I don't need to do that anymore. Y le dije, no necesito hacer esto más. And for about a year, I didn't think about it. Y durante un año no pensé en eso. But then he called me back into it. Pero él me llamó y me permitió que volviera. In the worship, in the church, En la adoración, en la iglesia, and even outside with the people of the world. y aún incluso afuera de la iglesia, tocando. And he said, use this to draw people to me. Y me dijo, úsalo para atraer personas hacia mí. God gave his only son, Dios dio su único hijo, the most precious thing he ever had. el ser más precioso que nunca tuvo, And que at, jamás this, haya tenido. and at this time now, Y en este tiempo ahora, it gets both for Father in heaven and the father of the boy, tanto como para el Padre en el cielo como para el padre de ese muchacho, it gets worse. parecía empeorar la cosa. Sorry. It looks like the boy is going to die, Parecía que el joven iba a morir and Jesus is going to die on the cross. y que Jesús iba a morir en la cruz. So Jesus, after he has healed this boy, he reaches down and lifts him up with his hand. Así que después de sanar a ese muchacho, Jesús lo tomó y lo levantó, Which is a demonstration of affection. que es una demostración de su afecto, Which says, not only am I going to heal you, but I love to heal you. no, que dice que no solamente quiero sanarte, sino que me encanta poder hacerlo. And to close, the last part. Y para cerrar esta última parte, On the cross, en la cruz, when Jesus was dying, cuando Jesús estaba muriendo, he temporarily lost the love of God. temporalmente perdió el amor de Dios. That's why Jesus said, Es por esa razón que Jesús dijo, Father, why have you forsaken me? ¿por qué me has abandonado? Which tells us that he was never without the Father. Lo que nos habla de que Él siempre estaba en ese amor con el Padre. This was the first time he was without the Father. Y esta era la primera vez que se encontraba sin ese amor del Padre. But he lost the Father's love so that we could have it. Pero Él perdió el amor del Padre en esos momentos para que nosotros pudiéramos tenerlo. And from that it allows us to call him Abba Father. Y desde ahí nos ha llamado a nosotros a que podamos clamar Abba, Padre. It's close, it's affectionate. Es cercano, es afectivo. My dear Dad. Mi querido papá. And God loves us not because of what we are or what we've done, Y Dios nos ama no solamente por lo que hemos hecho, but because we are his. sino porque somos suyos. We belong to him. Le pertenecemos. So in short, Así que, abreviando, we should cherish this fathership. deberíamos nutrir esa relación con el Padre, It cost Jesus everything. porque le costó a Jesús todo. And thank you, Lord, that you rose from the dead. Y gracias, Señor, que resucitaste de entre los muertos. The grave couldn't hold you. La tumba no te pudo retener. Amen. Amén. Gracias. Thank you. And are you tired? Thank you. No, You're- I just